Muy buenas tardes. Sabéis una cosa. Hace 3 semanas que estamos a vueltas con el conflicto de Ucrania. Bueno, con la guerra que ha iniciado este personajillo del que venimos hablando durante tanto tiempo y que tanto daño está haciendo no solamente al pueblo ucraniano, sino a la humanidad en general. Hace 3 semanas fuimos los primeros, acordaros, justo cuando empezábamos este programa, cuando empezábamos Miradas Viajeras, que estuvimos haciendo un análisis de cómo iba a influir este conflicto en el sector del turismo. En aquel momento estuve narrando una historia, os estuve contando cómo seguramente el petróleo, los combustibles y evidentemente todos los derivados de estas energías crecerían y por lo tanto nos incidiría directamente en los costes. También estuvimos hablando, por supuesto, de cómo iba a influir en el sector hotelero, en el sector turístico en general y en uno de los grandes sectores que ya sabéis que me encanta, que defiendo a muerte y en el que creo a ciegas, que es el mundo de los cruceros. Hace 3 semanas estuvimos muy encima de lo que estaba pasando en Ucrania y durante todo este tiempo lo hemos venido contando, narrando y hoy, desgraciadamente, 3 semanas después, también tengo que referirme a él. Porque si bien es cierto que hace 3 semanas contábamos cuáles serían los problemas que generaría en el sector turístico esta situación que trasciende más allá de Europa, lo dije en aquel instante, también es cierto que ahora se van concretando todavía muchísimo más en cuestiones espectacularmente difíciles para la economía española lo que está representando la guerra. Obviamente, el conflicto en Ucrania incide directamente en los precios del petróleo y por lo tanto en el precio del carburante. Eso significa que las líneas aéreas obviamente están viéndose afectadas precisamente por el coste que tiene ahora el barril, que supera más de los $120. Eso al final incide en el consumidor final, en el precio de los billetes, sobre todo en los billetes de larga distancia, en nuestros bolsillos, en nuestra economía, pero tiene otras derivadas también muy importantes. Este conflicto está generando también que el espacio aéreo ruso, al estar cerrado, evidentemente haga que muchos de los trayectos de larga distancia tengan que verse modificados y por lo tanto se emplee mucho más combustible, mucho más horas de vuelo y por lo tanto volvemos otra vez a esa incidencia en el precio de los billetes en las líneas aéreas. Pero desgraciadamente hay muchísimo más. Los rusos, precisamente por esta situación, por la caída de las bolsas y por la situación de guerra, no van a viajar este verano, no van a ir de vacaciones, se quedarán probablemente en su país porque la economía rusa evidentemente es una economía maltrecha, pero no ahora, desde hace muchísimo tiempo. Putin ha creado un país en el que la fuerza militar es importante, ojo, la fuerza militar nuclear, pero su economía sigue siendo la de un país que no le llega al alza a ninguna de las grandes potencias europeas. Los rusos no van a venir a España y en el año 2019 facturaron en nuestro país 1.100 millones de euros. Alguien me decía que eso es una lacra para nuestra economía. Yo siempre he defendido que no lo es, porque el tanto por ciento de los rusos en España no tiene una gran incidencia. Sí, son 1.100 millones de euros que, como sabéis, siempre he dicho que se quedaban en la Costa Brava, sobre todo en Salou, en el Levante español y en Andalucía, en Marbella. Pero si tenemos en cuenta que en enero del 2022, es decir, hace un mes y poco, en España los ingresos por turismo fueron de 3.500 millones de euros, imaginad el tanto por ciento que representa los viajes de los rusos a nuestro país. Pero sin duda será importante esa reducción también de su presencia en nuestro país y en toda Europa. Además, también, y por supuesto, también tiene otras derivadas importantes en 2 mercados que esto sí que me parece muy importante: China y Estados Unidos. China, por las restricciones, no va a viajar en la misma forma que lo hacía antes. Y Estados Unidos, por miedo, porque es una de las grandes motivaciones del estadounidense, tampoco lo va a hacer en la medida que lo hacía antes, sobre todo a nuestro continente. Y eso me lleva a preguntarme cómo va a incidir de nuevo en un sector que, como decía al principio, para mí es absolutamente esencial: el mundo de los cruceros. En el año 2020, y a pesar de haber sido un sector castigado por la pandemia y por las autoridades,
muchas veces sin sentido, porque es uno de los sectores que siempre ha trabajado por la seguridad y por la salud, siempre lo ha hecho de una forma clara y siempre ha invertido muchísimo dinero en que los buques sean siempre seguros. A pesar de todo ello, fue uno de los sectores más maltrechos de la pandemia. Pero en el año 2020 y en esa recuperación empezó a recuperar puestos de trabajo. Más de 600.000 trabajadores pertenecen a esta industria. Factura 63,5 millones de dólares a partir del 2020, digo, con la recuperación. Y además genera 600.000 puestos de trabajo. Yo creo que son cifras muy importantes como para hacer una reflexión de este asunto que hoy queremos traeros aquí a Miradas Viajeras, en un momento en el que esbozo una sonrisa porque hace pocos minutos, si hace ya unas semanas os contábamos que Miradas Viajeras, que Movistar Plus, que Negocios Televisión, lideraba en España la televisión económica con 4.150.000 visualizaciones en YouTube, convirtiéndose en el primer medio de comunicación económica en España y el séptimo del mundo. Como digo hace unos minutos, los máximos responsables del canal me contaban que hemos llegado ya a los 6.200.000 visualizaciones en YouTube al mes. Esto se produjo en febrero. Por lo tanto, nuestro liderazgo sigue creciendo y este programa, que cuenta con más de 2.100.000 seguidores, sigue estando a la vanguardia del turismo, de los viajes, de las emociones y de las personas. Por eso hoy brindo por todos vosotros en una situación difícil y sobre todo lastimosa por el conflicto de Ucrania. Dejadme que al menos unos segundos pueda esbozar una sonrisa y compartir con vosotros el orgullo por todo un equipo que hace posible cada semana este programa. Nuestros técnicos, nuestros productores, nuestros guionistas, nuestros iluminadores, nuestros tertulianos, nuestros redactores, nuestros invitados, nuestros cámaras y todos, absolutamente todos los que ponen un granito de arena muy grande para hacer que hoy aquí vuelva a estar contigo y podamos llegar a los hogares de más de 2.100.000 espectadores. Comenzamos. Y con esa sonrisa, con ese instante, con ese éxito, dejadme que comencemos un programa intenso, de nuevo, en el que, como siempre, como cada fin de semana, tendremos nuestra escapada, nuestro patrimonio, también nuestra sección de Descubrir España, por supuesto, a otro gran líder, otro gran protagonista del sector turístico y, cómo no, nuestro Imagina. Será durante las 2 próximas horas, ya sabéis, de 8 de la tarde a 10 de la noche los viernes, los sábados de 11 de la mañana a 1 del mediodía y los domingos de 6 de la tarde a 8 de la tarde, horario prime time, para compartir contigo Miradas Viajeras, Magazine, Negocios Televisión, Movistar Plus, nuestro sumario. Hoy, en Miradas Viajeras, visitaremos Sajazarra, una población riojana que se encuentra en un mar de viñedos. Entrevistaremos en primera persona al director nacional de CLIA, Alfredo Serrano, y te contaremos la actualidad turística. Después volaremos a Roma, la ciudad eterna. Descubriremos nuestro patrimonio de la humanidad de hoy, el Centro Histórico de México y Xochimilco. Nos acercaremos a Logroño, capital riojana que destila inconfundible aroma de buen vino. E imaginaremos un nuevo destino, puerta de entrada a la ruta por los pueblos blancos, una fortaleza entre fortalezas. ¡Comenzamos! Y como siempre, comenzamos nuestro programa hablando de turismo. Como siempre, comenzamos con otro de los grandes líderes, otro de los grandes protagonistas del sector turístico que hoy nos acompañan en los estudios centrales de Movistar Plus, de Negocios Televisión,
y que nos va a hablar del mundo de los cruceros. Es el director nacional de CLIA, es Alfredo Serrano. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Bueno, un conflicto que va a afectar directamente, que está afectando directamente al mundo de los cruceros. Lo avisábamos aquí hace 3 semanas, pero desgraciadamente ya es una realidad. Efectivamente, las compañías, pues como no podía ser de otra manera, han adaptado sus rutas, aquellas que estaban empezando ya o estaban operando en esa zona, en el Mar Báltico, pero bueno, afortunadamente, y por supuesto lo primero es pensar en las personas que están sufriendo el conflicto y la confianza en que para cuando empiece la temporada más fuerte en verano, pues las cosas ya se hayan reconducido. Seguro que sí. Vamos a terminar rápido con este conflicto. Si a este loco de la vida que se llama Putin no se le ocurre ninguna barrabasada más, esperemos que podamos terminar de una vez con tanto sufrimiento, con tanta lástima, con tanta muerte y sobre todo con tanta mentira como está lanzando a Europa y al mundo. Dejadme que en este momento también presente a los 2 tertulianos que voy a tener durante esta primera hora. Felipe Alonso, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, te veo como muy recto, ¿no? No, bien. ¿Cómo estás? Encantado de estar aquí otra vez más para hablar de lo que tenemos que hablar. En primer lugar, un recuerdo a Ucrania, para mí es fundamental. Sí, señor. Yo creo que es necesario que todos nos acordemos en primer lugar de Ucrania. Sí, señor. Y efectivamente unirme a lo que acabas de decir de una persona que pensábamos que era imposible que se repitiese una situación como la que generó en su momento Hitler, Mussolini o quizá Stalin, y que está haciendo lo mismo que hizo Stalin en su época, y dispuesto a hablar de una cosa de un sector que me encanta, que es el sector de los cruceros, que es uno de los sectores que más ha evolucionado en España y en el mundo, pero sobre todo en España ha evolucionado mucho, dejando en el camino pues alguna compañía y algunos barcos, pero bueno, yo creo que el futuro es bastante potencial porque cada vez hay más puertos, receptores y emisores de cruceros. Tenemos que hablar luego del mundo de los cruceros, muy interesante, con algunos aspectos. Vamos a hablar, por supuesto, como nos gusta hacer a nosotros en Miradas Viajeras, hacerlo en positivo y con un tono absolutamente constructivo. Tenemos que conocer, tenemos que saber más y nos tienen que desvelar algunos secretos, por ejemplo, esas líneas estratégicas en las que están trabajando en estos momentos. Me viene a la cabeza, por supuesto, la gran apuesta que están haciendo por la sostenibilidad, también la gran apuesta que están haciendo por la seguridad, que como decía antes ya es una cuestión de hace muchísimos años, pero que ahora se ha reforzado más, y por un concepto nuevo que me ha encantado y que luego queremos explicaros, esa custodia de destinos que me apetece luego contaros. Así que, Felipe, te veo durante los próximos minutos, ¿verdad? Por cierto, luego nos vamos a ir a un sitio maravilloso, ¿verdad? Luego iremos a un lugar estupendo que no vamos a decir cuál. Nos vamos de escapada. De escapada, a un lugar de viñedos. Vamos a desvelarlo. Sajazarra, qué bonito, cómo me apetece. Dejadme que también presente a Jesús Menéndez, nuestro nuevo tertuliano del programa. Bueno, ya nuevo, no, ya son 3 programas, ¿eh? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Aquí viendo la evolución de los incidentes que hay a nivel internacional y cómo están afectando al turismo, que realmente, bueno, pues hay una preocupación generalizada. Yo como referencia, la última semana han caído un 30% las ventas en reservas hoteleras, y no sé si en el mundo de los cruceros pues prácticamente hay algo similar, ¿no? Oye, luego quiero que me cuentes noticias del sector, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Conoces lo que se llama a los instaturís? No. Tú que eres tan tecnológico en el que nos estás haciendo avatares a todos para ese metaverso, es que estoy encantado. Y además es que necesito verme ya como un avatar con las orejas así y tal, que quiero pasar por los estudios y esas cosas. ¿No sabes lo que es? No. Luego te lo desvelo, velo buscando. Luego hablamos de ello. Noticias del sector, lo haremos con nuestros tertulianos, pero dejadme que entre en materia y que lo haga con Alfredo Serrano, como digo, el director nacional de CLIA para España. Alfredo, una situación realmente complicada, pero vamos a lo constructivo. Yo, la primera pregunta que me viene a la cabeza es ¿por qué el sector de los cruceros ha sido un sector tan denostado y, sobre todo, al que se ha apoyado tan poco en un momento de pandemia en el que, sin embargo, yo, desde mi punto de vista, creo que era uno de los sectores, junto con el aéreo, que siempre ha apostado por la seguridad, que siempre ha tenido los sistemas más importantes de seguridad y que siempre ha hecho una inversión cada día por renovarse y por ser mejor en este ámbito? Bueno, yo creo que hay algunas características
intrínsecas del crucero que hace que posiblemente debía ser de los más impactados. El hecho de que nosotros, cualquier crucero, visite varios destinos, varios países, no ha habido una respuesta de alguna manera consensuada entre los diferentes países, incluso de la propia Unión Europea. Podría decir que incluso dentro de nuestro país, las diferentes comunidades autónomas, estábamos más expuestos. Más allá, pues bueno, tristemente tuvimos la mala fortuna de que algunos de los primeros casos que se produjeron pues, ocurrieron a bordo de un barco. En aquel momento no había información. Recordemos los casos que se produjeron en Japón, tuvieron una gran repercusión mediática y yo creo que bueno, pues yo creo que se han tomado muchas decisiones por parte de los diferentes gobiernos. Creo que el nuestro seguramente no ha sido de los más afortunados en la gestión que tiene que ver con los cruceros y bueno, pues de aquella manera pues sí ha generado que quizá las cosas no se gestionasen como se debieron gestionar. Afortunadamente, también nosotros somos un sector que estamos, no al contrario que otros, por nuestro carácter más internacional, pues no estamos tan acostumbrados a solicitar ayudas a los diferentes gobiernos. Somos un sector totalmente privado, totalmente acostumbrado a autofinanciarnos y nuestra reacción cuando ocurre algo pues no es necesariamente acudir a las administraciones, sino hacer otro tipo de medidas. Alfredo, ¿qué ha cambiado entonces desde ese momento, desde la pandemia, desde ese año 2020 fatídico, ahora, al mes de marzo del año 2022, donde se empieza a recuperar, donde además hay unos datos muy positivos respecto a la reserva de cruceros otra vez, de la confianza en el sector crucero, de la operatividad de los cruceros, de la apertura de los nuevos trayectos y sobre todo luego hablaremos también de la reconversión de los buques que se está haciendo, que es otra de las preguntas que luego quiero hacerte. Pues han cambiado muchas cosas. Primero, por supuesto, todos nos hemos hecho un poco más maduros en el sentido de estar preparados para cosas en las cuales no pensábamos que nunca iban a ocurrir. Hemos tenido varios casos de esos. Por otra parte, por supuesto, todo lo que tiene que ver con los protocolos sanitarios, que ya sin duda eran los más exigentes antes del COVID en lo referente en comparación con otros medios de transporte o otras instalaciones turísticas, se han visto tremendamente reforzados y yo creo que también hemos ganado en confianza sobre nosotros mismos. Hemos sobrevivido como el sector a una situación durísima y lo cual nos da confianza para el futuro y también de cara a nuestros clientes. Alfredo, una de las cosas que hemos estado hablando durante estos programas siempre ha sido la apuesta que se está haciendo en esa recuperación del sector turístico por la sostenibilidad. La sostenibilidad bien entendida y no como una palabreja que todo el mundo tiene en la boca y que mucha gente no sabe ni lo que es. En el mundo de los cruceros se está apostando precisamente por la sostenibilidad. Sé que tenéis una línea estratégica de actuación muy importante, que además es común a todas las líneas. ¿Y en qué se concreta precisamente su aplicación al mundo de los cruceros? Son muchísimas líneas de actuación, realmente no es solamente una. Esto no es algo nuevo, el sector de los cruceros ya desde hace mucho tiempo, pero me atrevería especialmente en los últimos 10 años, inició un proceso de aumentar su sostenibilidad, de reducir su impacto medioambiental, con medidas para la reducción y sobre todo enormes inversiones para reducir el impacto en las emisiones aéreas, que era probablemente el único área que todavía en aquel momento quedaba por resolver. Había cuenta de que ya todo lo que tenía que ver con los tratamientos de aguas o lo que tenía que ver con el tratamiento, la gestión de los residuos sólidos, los plásticos de uso único, todas esas eran cosas que ya estaban muy avanzadas, quedaba el reto de las emisiones aéreas, los barcos han hecho y las compañías enormes inversiones y ahora nos queda el último, que es la descarbonización, en lo que estamos trabajando en este momento. Estoy leyendo unos datos importantes, 26 barcos se prevé que estén propulsados por gas natural licuado. Correcto. Y 174 barcos de cruceros que se puedan conectar directamente a la red eléctrica. Efectivamente. Y me gustaría incidir, si me permites, en el tema del asunto del gas natural licuado, el que tristemente ahora se habla mucho por las razones que todos conocemos. El sector, no debemos olvidar que los cruceros está integrado dentro del sector del transporte marítimo. Al final son barcos y sus sistemas de propulsión son los mismos, sea un carguero o sea un barco. El sector de los cruceros ha sido y era reconocido ayer, la semana pasada por la propia Comisión Europea como el pionero
en la implantación del combustible más ecológico y más verde que hay en este momento, que es el gas natural licuado. Hablamos de esos 20 y tantos barcos, pero hace pocos años no había ninguno, pero no ninguno de cruceros, ni un barco de las dimensiones de un crucero que estaba propulsado por ese tipo de tecnología, y lo cual ha permitido que se estableciese una red logística y que permita abastecer no solamente los cruceros, sino cualquier otro tipo de barco. Hablábamos antes de esas tres cuestiones que me parecían fundamentales. Seguridad, que está lejos de cualquier crítica. Obviamente la sostenibilidad, que nos la estás explicando. Pero me gusta ese nuevo término que habéis acuñado de la custodia destinos. ¿En qué consiste y qué es? Bueno, nosotros no podemos ser más que corresponsables en todo lo que tiene que ver con los destinos. Cada destino es diferente. Hay destinos en los cuales la preocupación puede tener que ver más con la protección medioambiental de entornos naturales. Otros que, bueno, pues destinos más maduros, que puede tener que ver lo que necesitan más con posibles procesos de congestión turística que se pueden dar en los propios destinos. Y no es más tan sencillo como colaborar con las autoridades locales con el objeto de que, aunque nosotros habitualmente podemos ser una parte pequeña de que pueda contribuir a ese posible deterioro, pero desde luego no escudarnos en ese pequeño porcentaje que representamos para no hacer la parte que nos toca y esperar que lo mismo que en otras actividades, otros sigan este liderazgo y estas acciones que acometemos. Otra de las cuestiones que siempre ha estado encima de la mesa es el tratamiento precisamente de las aguas residuales. Correcto. Sí, bueno, las aguas residuales, el 70% de los barcos que ahora mismo están en funcionamiento incorporan lo que llamamos sistemas avanzados de tratamientos de aguas residuales. Esos son, por decirlo de una manera muy sencilla, esos son sistemas digestores que, como puede haber en tierra, que lo que hacen es que lo que se descarga al mar tenga como estándar, como mínimo, lo que ocurriría en un país como España, en un país avanzado, de tal manera que no importa que nuestros barcos estén visitando mares que tengan una normativa menos exigente, nuestros barcos, como mínimo, van a tratar las aguas a esos niveles. Yo los visito y realmente es increíble cómo en un proceso de un par de días los residuos nuestros, los que generamos nosotros habitualmente, puedan ser tratados a esos estándares. Dejadme que en este momento os recuerde que estamos hablando con el director nacional de CLIA en España, con Alfredo Serrano, que nos está desvelando algunas de las cuestiones más importantes del sector de los cruceros a nivel mundial e incidiendo directamente también en España, esas corrientes que se están poniendo en marcha y sobre todo esos retos de futuro a los que se enfrentan los barcos y los cruceros en nuestro país, por una parte, y evidentemente en el mundo entero. Y antes de darle el paso a nuestros tertulianos, a mí me gustaría preguntarte dos cosas muy rápidas. Una, en el mes de junio, mes de mayo, los cruceros estarán a pleno rendimiento, podremos viajar en crucero, podremos volver a hacer cruceros como lo teníamos o entendíamos antes, cómo está la venta de los cruceros en estos momentos. Y segundo tema que a mí me parece también muy importante y que va a colación un poco con lo que nos estás contando, es esa relación de las compañías de cruceros con los puertos, esa compañía del barco y la tierra, ¿no? Que sé que se está intentando potenciar mucho a nivel eléctrico y que yo creo que va a incidir directamente también en un segmento que a mí particularmente me importa mucho, que es el tema de las minusvalías, ¿no? Los cruceros para todos, los cruceros inclusivos. Bueno, con respecto a cómo se está desarrollando la venta, por supuesto corresponde a cada una de las compañías el responder a tu pregunta. Desde luego lo que a mí me trasladaban eran mensajes muy positivos y nuestra expectativa a nivel mundial es que el 100% de los barcos estén operativos para el mes de agosto. Ya me parece recordar que a finales de año estábamos en un entorno del 80% y bueno, gradualmente pues se van a ir reactivando aquellos barcos que todavía estaban esperando pues a que algunos destinos, principalmente en Asia, pues se abran, porque como todos sabemos el turismo en Asia pues está yendo por detrás de lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Con respecto a la relación puerto-tierra, has incidido en una parte muy importante, que es la conexión eléctrica a tierra, la posibilidad de que los barcos, cuando estén atracados, puedan apagar sus motores, que son necesarios en este momento para poder hacer servicios de iluminación, aire acondicionado, cocina, etcétera. En ese sentido,
El 40% de los barcos que están operando en este momento ya incorporan esa posibilidad, esa modificación técnica para poder realizarlo. Hay un 20% que lo van a hacer los próximos 3 años. Estaremos cerca del 60-70% de nuestra flota preparada, pero ahora lo que nos queda es precisamente que los destinos, la parte de tierra se produzca. Estamos todavía en mantillas en ese aspecto. Pensemos que en el continente más avanzado, que es Europa, en este momento en todo el mundo solamente 16 puertos que tienen esa posibilidad. En Europa se prevé que para el año 2025 solamente el 7% de los atraques lo tenga. Comparemos ese 7% en los puertos con ese 60% que tendremos nosotros en el mismo 60% en la parte del barco. Con lo cual estamos muy comprometidos con esa iniciativa. Y luego, por supuesto, yo creo que otro de los cambios que se ha producido en los últimos años es que esa búsqueda por parte del destino y por parte de la propia compañía de esa conexión entre el barco y el destino. Anteriormente la relación estaba más direccionada hacia el puerto, tratando temas técnicos, operativos, y ahora ya, pues sí, evidentemente buscamos más, buscamos que la experiencia tanto del residente como del crucerista pues sea una simbiótica y de mutua satisfacción. Felipe Alonso, Jesús Menéndez, preguntáis. Bueno, yo tengo dos cuestiones así a priori, una a nivel general y otra a nivel nacional, por así decirlo. A nivel general, ¿barcos más grandes o barcos más pequeños? Porque las navieras están sacando barcos de 350 metros de eslora y hoy en día, tal y como están los puertos, los océanos y demás, parece que es mucho mejor, por aquello de no saturar los puertos normales y ir a puertos más pequeños, sacar unos barcos de menor eslora. La respuesta es que los dos. Realmente hacia donde parece indicar la cartera de construcción que hay en los astilleros es precisamente en las dos direcciones. Pensemos que hay un mercado para todo. Hay lo mismo que ocurre en un sector como el hotelero. Hay hoteles boutique y hay grandes resorts. Ambos segmentos tienen derecho a existir, por supuesto, pero además ese deseo y responden a una demanda diferente. Los procesos están digamos que la cartera de pedidos está en las dos direcciones y yo no comparto que el hecho de que un barco grande visite un puerto, primero congestione el destino, porque siempre somos un porcentaje muy pequeño del total de los turistas que se puede recibir un destino, y en segundo lugar, bueno, pues sí, las capacidades pueden ser más grandes, pero también me atrevería a aventurar que, bueno, pues precisamente no sé, es mejor tener un barco más grande que muchos barcos, o puede ser mejor en un momento dado, que más barcos más pequeños que al final van a congestionar más. Y a nivel nacional, Barcelona sigue siendo quizá el primer puerto del Mediterráneo el puerto de Europa. De Europa. El primer puerto de cruceros. Y Andalucía está haciendo una labor muy importante, han hecho incluso una comisión para traer muchos más cruceros a la zona de Andalucía. Hay otras iniciativas en el resto del Levante español o en el resto, o incluso en el norte, en Bilbao o en Vigo. Yo creo que una de las cosas que a mí me satisface en nuestro país, yo creo que con respecto a los cruceros, es que es una actividad muy transversal. No está concentrada como en otros destinos en un puerto. Es verdad que tenemos la suerte de tener Barcelona, pero no. Ahora mismo se pueden encontrar cruceros, hay 20 y tantas autoridades portuarias y unos 30 y tantos puertos en concreto. Has mencionado Andalucía, por supuesto, yo creo que es significativo, especialmente en el caso de Málaga y Cádiz, que son los puertos más importantes de cruceros en Andalucía, pero no nos olvidemos de Canarias. Canarias como destino de cruceros es el segundo, y si ambas autoridades portuarias, Las Palmas y Santa Cruz, fuesen una y no dos, estarían en la segunda posición después de Barcelona, Baleares, por supuesto todo el Levante y por supuesto el norte, Galicia, Cantabria. En fin, no quiero nombrar solamente uno, pero realmente tengo la suerte y tenemos la fortuna de tener muchos buenos puertos cerca de destinos muy atractivos. Jesús. Pues yo tengo varias preguntas. A medida que ha estado cambiando un poco la evolución de la pandemia, las rutas han ido cambiando prácticamente en toda Europa, ¿no? En España ha habido una serie de movimientos estratégicos. En el caso, por ejemplo, de Grimaldi, que ha entrado y ha comprado Transmediterránea, una serie de las líneas de Transmediterránea y se ha convertido en Transmed, pero ahora hay nuevos escenarios donde Grandina Bibilocci entra y va a hacer trayectos desde Barcelona a las Islas Baleares. Cada vez hay más frecuencias, cada vez hay más demanda. ¿Cómo se afecta a nivel global dentro de lo que es el mercado esos movimientos estratégicos en Europa?
Voy a responder a la pregunta, aunque los ejemplos que has puesto son de ferries y no de cruceros. Son de ferries, efectivamente. Porque no es el sector que yo más domino, pero creo que la pregunta también se puede aplicar perfectamente a los cruceros. Por supuesto, o sea, lo primero que ha ocurrido durante el periodo de la pandemia y la recuperación es que ha sido asimétrica. No se ha producido en todos los sitios al mismo tiempo, con lo cual las compañías no han operado donde han querido, sino en algunos casos donde han podido y han ajustado sus rutas a lo que se podía operar en ese momento. España fue de los últimos países en levantar una prohibición que, por otra parte, en países como Alemania o como Dinamarca o como Italia nunca hubo esa prohibición, pero es igual, fuimos los últimos, o uno de los últimos. Pues yo creo que con mucha agilidad, yo creo que lo decía al principio, el sector ha salido en algunos casos fortalecidos porque nos hemos sorprendido nosotros mismos de nuestra capacidad de adaptarnos a circunstancias cambiantes. Ha habido y puede haber más concentración. Pero bueno, eso ha sido el sector ha cambiado mucho. Se producía fusión o compra de alguna compañía, pero aparecían nuevos actores y esta regeneración se ha producido históricamente en el pasado también. Sin duda nos enfrentamos a un momento de reconversión del sector turístico donde estoy absolutamente convencido que la unión hace la fuerza y por lo tanto todas estas cuestiones que tienen que ver con la fusión, con la unión de diferentes compañías se van a seguir dando a lo largo del tiempo, como está pasando en las líneas aéreas, como está pasando en las cadenas hoteleras, es decir, como está pasando en casi todos los sectores y subsectores del sector turístico, porque es la única forma de poder pervivir y sobreponerse a esta pandemia. Felipe, nos vamos quedando sin tiempo. ¿Alguna cosa rápida? Sí, me gustaría que nos dieses una clave de cómo ha evolucionado el crucerista español, cómo hemos alcanzado en un momento determinado, superamos los 500.000 cruceristas españoles y ahora con la pandemia ha bajado mucho. ¿Y cómo ves el futuro? ¿Cómo ves esa evolución del crucerista español, que es el que realmente podemos hablar por ser representante en España de CLIA? Sí, bueno, yo creo que en el sector de los cruceros yo tuve la suerte de ser con cierta modestia uno de los protagonistas. El sector yo creo que despegó a partir del año 2002, 2003, 2004 con la llegada de Pullmantur y Iberocruceros, compañías que ofrecían un producto que es denominado español, muy adecuado y pensado para el cliente español. Yo creo que hubo una gran fidelidad y lealtad por parte del cliente a ese tipo de producto, pero bueno, pues tristemente ambas compañías primero fueron absorbidas y luego posteriormente pues han desaparecido. Pero desde luego lo que sí me queda claro es que esas personas que han hecho cruceros les ha gustado el producto. Y les ha gustado el producto, han cogido confianza en el mismo y se han ido, bueno, pues han dado el salto a otro tipo de compañías que de una manera muy rápida han ofrecido una flota y una experiencia, pues con barcos enormes, muy modernos, con todo tipo de... Y bueno, pues es un cliente perfectamente homologable al resto de los cruceristas que hay en Europa. Pullmantur tristemente ha desaparecido con la pandemia, pero yo creo que esos 550.000 cruceristas que tuvimos en 2019 pues volverán muy pronto a navegar con nosotros. Alfredo Serrano, director nacional de CLIA, una última pregunta muy rápida. ¿Recuperamos el sector del crucero inmediatamente este año? Yo creo que nos espera un verano bastante bueno y yo confío en que para final de año sí estemos en cifras bastante parecidas a las que nos encontrábamos en esos meses finales de año. Sí. Otra segunda cuestión. Yo, que soy un profundo defensor del sector de los cruceros, sigo pensando que en España no hemos tocado techo, ni muchísimo menos respecto a este ámbito de actuación y hasta esta forma de disfrutar del mundo del turismo. ¿Es así? ¿Nos queda todavía camino por delante? Yo creo que sí. Yo creo que también va a depender de cómo el español vaya evolucionando. Yo creo que también el hecho, el poder tener una mayor desestacionalización sí, nos va a ayudar a todos, porque evidentemente esos 550.000 se concentran mucho en los meses de verano. Hay mucho trabajo por hacer para conseguir cruceristas en el resto de la temporada y una gran oportunidad. ¿Y tenemos que viajar con la absoluta certeza de que los cruceros son seguros? Desde luego. Sin miedo ninguno. Absolutamente. Cualquiera que haya estado a bordo de un barco sabe lo en serio que se toman las compañías de cruceros los aspectos sanitarios, y si eso era antes de la pandemia, prepárense para la tranquilidad con la que se van a encontrar a bordo de un barco. Seguridad, salud, sostenibilidad y, desde luego, evolución y compromiso con el medio ambiente. El sector de los cruceros sigue en alza. Recuperamos este subsector del sector turístico que realmente merece la pena como no solamente una unidad de negocio, sino también como una forma de disfrutar del mundo de los viajes
del mundo de las ilusiones y de los sueños en este año 2022, donde estamos recuperando el sector del turismo entre todos. Alfredo Serrano, director nacional de CLIA, muchísimas gracias. Un placer. Felipe Alonso, Jesús Menéndez, gracias. Si me lo permitís, vamos a seguir camino, que el tiempo es oro, y nos vamos a ir a conocer las noticias del sector. Será justo cuando vengamos de unos segundos de publicidad. Hasta entonces, no os vayáis, aquí en Movistar Televisión, en Negocios Televisión, Miradas Viajeras Magazine. Recuperamos nuestro camino, recuperamos la intensidad de esta primera hora en Miradas Viajeras Magazine, en Negocios Televisión, en Movistar Plus. Ya sabes, con más de 6 millones de visualizaciones en YouTube durante el mes de febrero, récord absoluto que nos sitúa como el medio económico más visto en España y el séptimo más importante del mundo. Y para esos más de 2.100.000 seguidores que tenemos en este programa, os vamos a contar algunas noticias rápidamente, porque todavía nos queda irnos de escapada en esta primera hora. En la segunda, ya sabéis, nos iremos a descubrir España, también hablaremos de patrimonios de la humanidad y viajaremos por el mundo. Abriremos ventana al mundo y terminaremos con una Imagina de ensueño. Así que permitidme que continúe con Felipe Alonso, con Jesús Menéndez. La primera de las noticias: Irlanda elimina todas las restricciones de entrada al país. Sí, han retirado el pasaporte COVID, ¿no? Ya no lo exigen. Creo que es un buen ejemplo a seguir. Son conscientes de que el turismo es importante, el turismo es importante y que hay que abrir la mano. Estamos en un momento en el cual ya la vacunación y la sexta ola, el famoso Omicron, ha bajado mucho. Se está solucionando todo lo que es la crisis sanitaria. Yo creo que es una buena medida tomada por este gobierno y yo creo que aquí se tenía que tomar también, aquí y en otras partes, ejemplo, ir poco a poco rebajándolo. A lo mejor no de golpe y porrazo, como han hecho en Irlanda, pero poquito a poquito rebajarlo de cara al futuro, que ya viene la Semana Santa, viene con la primavera y viene el verano. Jesús, esto se va a producir a partir del 6 del próximo mes y tener en cuenta que aquí ya lo avanzamos en gran primicia. La semana pasada tuve una charla con un miembro muy próximo al Gobierno de España que nos decía que durante la Semana Santa se van a eliminar las mascarillas en España como una forma de ayudar al sector turístico, de potenciar el sector turístico como una forma de ayudar a este gran motor de la economía en España. ¿Vosotros consideráis que el pasaporte COVID es necesario? ¿Consideráis que la eliminación de las mascarillas nos va, aunque sea durante un periodo muy determinado, nos va a ayudar en la recuperación del sector, Jesús? Creo que sí. De cara a la Semana Santa, yo entiendo que cada comunidad autónoma tiene unas restricciones diferentes. Habría que intentar tener las mismas restricciones prácticamente en toda la península, pero va a ayudar una rebaja de las medidas. De momento va bien, o sea, tanto las ocupaciones en los hoteles como todas las reservas previstas para Semana Santa van en buen camino, prácticamente en todos los destinos, y a nivel internacional también. Lo que comentabas antes de Irlanda, pues los aeropuertos de Cork, de Dublín, todos están recuperando el volumen de pasajeros que tenían incluso antes de la pandemia, y a nivel de alojamiento, de casas rurales, de bed and breakfast, se están recuperando. A nivel de España también se está empezando a haber un reflote de esas reservas. Oye, dejadme que os cuente que otro de los subsectores del sector turístico, como son los parques temáticos, confían ya en recuperar las cifras prepandemia. Sí, bueno, mira, te voy a dar unas cifras rápidamente. Antes de la época de la pandemia, PortAventura, que es quizá el parque más visitado de España, movió 3,7 millones de visitantes. La Warner aquí en la Comunidad de Madrid, más de 2 millones. En Tenerife, más de 1 millón. Y el resto de los parques que justo por España mantenían una cantidad de visitantes importante. Es complicado alcanzar estas cifras ahora, pues porque aunque la gente ha perdido el miedo y si nos quitan las mascarillas y demás, pero bueno, poco a poco se puede ir avanzando. Y recordar también otro parque muy interesante, muy reciente, muy moderno, el de Puy de Fou, cerca de Toledo, que cuando estuvo abierto
hace un tiempo, pues fue el boom, fue un boom para toda la gente, no solo de la comunidad de Castilla-La Mancha o de Madrid por la proximidad, sino gente que venía de todas las comunidades a visitarlo. Yo creo que es un momento oportuno de que la gente se conciencie de que hay otra cosa diferente, de que no hay que tener ningún miedo y que se puede ir con cuidado y con precaución. Por cierto, el parque del que nos está hablando Felipe en Toledo, ese Puy de Fou, se inaugura el próximo 18 de marzo, es decir, la semana que viene. De aquí justo en una semana se inaugurará de nuevo este gran parque temático que os invitamos a que conozcáis y que desde luego aquí tendrá presencia en Miradas Viajeras. Jesús, cerrojazo al turismo ruso. Los 7 destinos de España más perjudicados, claro, aquí hemos contado ya Barcelona, Valencia, Málaga, pero hay otros muchos como por ejemplo Alicante, Tenerife, Palma de Mallorca. Pues ahora mismo todos los tour operadores rusos están parados a nivel, con Europa. Incluso la última noticia que hay, TUI ha prohibido utilizar su marca dentro de lo que es de Rusia como TUI Rusia a nivel de venta, y eso va a afectar a muchísima gente a nivel de los desplazamientos. ¿Qué ocurre? Que en España hay un montón de rusos viviendo, entonces también afecta en ese sentido que hay ahora mismo una incertidumbre terrible en todos los destinos. Lo que comentabas tú antes del tema de lo que es la Costa Brava, de lo que es la costa de Valencia y lo que es la Costa del Sol, ahora mismo está todo el mundo quieto y parado. Y no solo eso, me preocupa otro aspecto relativo que he tenido que leer durante estos días, y es la percepción que tenemos en estos momentos que se está generando a nivel del propio ruso, del ciudadano ruso, y él mismo considera que se le está excluyendo, que de verdad tenemos una mala impresión sobre él y evidentemente que no lo vamos a aceptar en los destinos y por lo tanto se van a retraer las venidas a España. Yo creo que es otro tema del que hablaremos aquí en Miradas Viajeras para esos más de 2.100.000 seguidores que tiene este programa y para esos más de 6 millones de visualizaciones en febrero en el mes de YouTube. Récord absoluto, primer medio económico en España y 7º medio económico del mundo. Aquí en Movistar Plus te contamos las noticias del sector, pero dejadme que para terminar esta primera hora de programa nos vayamos de escapada. Jesús, Felipe, muchas gracias. A ti. Nos vamos de Muchas gracias. escapada. A Rioja, nos vamos a un lugar emblemático, un lugar maravilloso, un lugar mimético, un lugar de los que me gusta descubrir despacio y al que siempre me gusta regresar. Hoy, de escapada, nos vamos hasta Sajazarra. Rodeado de viñedos emergiendo por encima de un mar de cepas, se vislumbra en el horizonte la impresionante figura de un castillo, santo y seña de una pequeña población riojana, Sajazarra, una villa de sabor medieval de poco más de un centenar de habitantes que guarda en su interior 1001 historias. Se puede entrar en la población de una forma romántica, a través de una de las puertas que atraviesa un lienzo de su muralla, la Puerta del Arco, y desde allí acceder a los secretos de Sajazarra. Discurrir por su pequeño casco histórico compuesto por calles paralelas que forman un trazado clásico medieval, alguna de ellas con un cierto sabor de leyenda que tiene que ver con el amor de dos jóvenes. Casas blasonadas con escudos nobiliarios que transportan al visitante a otros tiempos, como la casa de los Ruiz de Loizaga. Callejones escondidos llenos de sabor y de misterio. Andar despacio, muy despacio, para apreciarlo todo. Y por fin, el castillo-palacio construido en el siglo XV, punto defensivo de los conflictos entre los reinos de Navarra y Castilla, considerado uno de los más bellos y mejor conservados de La Rioja. A su lado, una joya, la iglesia parroquial de Santa María de la Asunción. Pero quizás la mayor sorpresa son los recuerdos artísticos que han ido dejando en Sajazarra las celebraciones de los encuentros de arte, que han dado origen a un museo de arte contemporáneo al aire libre. Y otra sorpresa, el dragón atrapado en el edificio del ayuntamiento, del cual se ve su cola en la fachada lateral y en la opuesta la cabeza. Y eso sin olvidar las dos manos de los amantes que, frente a frente, en las dos fachadas de la calle, no pueden tocarse.
Sajazarra no tiene mucha extensión, pero sin embargo su recorrido es intenso. Todo lo que rodea al visitante llama su atención. Y quién sabe si cerrando los ojos se pueda intuir la presencia de nobles, fantasmas, duelos de honor o la pena de los dos amantes que no podían tocarse. Me gusta, vaya pasada, Felipe. Es uno de esos lugares que nos gusta mostrar, narrar, contar, disfrutar y compartir con todos los telespectadores. Un sitio que tiene un nombre un poquito raro, pero que tiene su historia. Sí, tiene su historia. Es un poquito extraño porque resulta que estamos en la tierra del origen del castellano y resulta que es un nombre muy extraño para la gente. Yo creo que ya nos contarán después, nos dirán si es así. Es un nombre árabe que tiene que ver mucho con las vides, con las flores, con las plantas que hay en el entorno de la población. ¿Se puede traducir por...? Pues yo traduciría por el jardín de las flores, la laguna de las plantas, un poco. Oye, tengo una pregunta. Sé que hay un dragón atrapado en el ayuntamiento. Sí, se quedó ahí enganchado, pobrecillo, pobre animal. Tan enganchado que por una parte aparece la cabeza y por otra parte aparece la cola. Pobrecillo, ¿no? Oye, y una leyenda que siempre está muy presente en este municipio. Sí, es el Callejón de los Enamorados, donde una pareja, que las dos familias no querían que se relacionase, eran amigos, luego se enamoraron y les encerraron y sacaron las manos por las celosías y no llegaron nunca a juntarse. Entonces hay una escultura muy importante en ese callejón donde se ven las manos que se acercan pero no se tocan. Oye, Felipe, estamos viendo las imágenes, me encanta recordar los momentos que he vivido en Sajazarra. Es uno de esos lugares donde nos apetece siempre ir tranquilos, despacio, poco a poco y paso a paso, como nos gusta contar aquí en Miradas Viajeras. Lo contamos siempre. Y donde las piedras hablan, porque tiene un castillo maravilloso. Tiene un castillo impresionante con base del siglo X y posteriormente más remozado, y donde hay que poner el oído y escuchar la historia, sobre todo la historia de ser una fortaleza que era un poco en el límite entre lo que era el reino de Castilla y el reino de Aragón y con el reino de Navarra, ¿no? Entonces es un sitio para degustar. Oye, déjame que en este punto presente a uno de nuestros invitados. Dicen que es una de las personas más sabias y expertas en Sajazarra. Tenemos al otro lado de las cámaras a Luis Carlos Majave. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Fernando. Luis Carlos Mahave. Sí. Oye, Luis Carlos, qué sitio tan bonito. ¿Cuál es tu sitio, cuál es tu rincón en el que sientes Sajazarra como muy tuyo? Sajazarra lo siento mío en cada espacio. Desde luego, probablemente en el entorno donde cercanamente vivo, que es el arco que habéis mencionado, y la iglesia, que es con casi seguridad el entorno más desconocido, el interior de la iglesia y la visita que a través de la Oficina de Turismo se realiza a las 5 maravillosas obras de arte contemporáneo que hay dentro de la iglesia. Es una visita que contempla las murallas, que contempla las fases constructivas de este edificio, que es un galimatías, es un collage constructivo desde el 11, 12, 13, 14, 16 siglos, me refiero, y donde se han colocado 5 obras de artistas famosísimos y algo de arte contemporáneo. Porque en Sajazarra acuñamos un poco el concepto de arte contemporáneo en Sajazarra, como habéis expresado en la introducción. Está salpicado de obras de arte, el pueblo, como las obras que nos dejaron en las famosas exposiciones de 23 años hasta el año 2013, artistas que en un tiempo eran jóvenes, incipientes, pero ahora que son aclamados incluso. En el entorno a la iglesia tenemos obras de Fontcuberta, Joan Fontcuberta, de Chema Amador, de José Manuel Ballester, de Pablo Pereira, de Teo Sabano. Esos son los que habéis mencionado anteriormente, el dragón de Óscar Centeno, las manos de Miguel Molina, etcétera, etcétera, que salpican el pueblo, pues es un aliciente. Pero el entorno de la iglesia está necesitado de visita guiada para poderlo asimilar, pero asombra. Ya os lo digo que asombra. Luis Carlos, déjame que le pregunte a Felipe. Dime. En Sajazarra hay un evento muy emblemático, ¿no?
Sí, bueno, hay una feria dedicada a las cosas antiguas, a los trastos, por así decirlo, ¿no? Entre comillas, antiguos, que reúne gente de toda la comarca, incluso de diferentes lugares de España y del extranjero. Yo quería preguntarle a nuestro invitado, ¿para cuándo comenzamos otra vez a hacer una llamada a los artistas jóvenes que vayan a poner sus obras a Sajazarra? Has mencionado el desembalaje, que es como denominamos a ese día, que es siempre el último domingo de julio, de un comercio de antigüedades, ¿no?, en el entorno del castillo. Siempre este año se recupera, tras 2 años de no poderse realizar por la pandemia, este año se recupera el desembalaje. Y los artistas, pues bueno, se consiguió un pequeño museo, aparte del disperso por el pueblo, un pequeño museo donde algunas veces se hacen exposiciones de artistas noveles. Pero lógicamente deseamos que todo el mundo que tenga un interés artístico venga, acuda y vea estas obras. De, evidentemente, estos eventos, esa feria del desembalaje, fíjate qué nombre tiene. Desembalaje. Fíjate qué nombre tiene. Además de todo esto, para ti, gran conocedor del municipio, amante del municipio, como nos has dicho, que lo llevas muy dentro, en el corazón y en el alma, ese rincón especial para disfrutar de Sajazarra intensamente. Un lugar único que para el que ya lo conoce, seguro que es un momento especial, pero para el que no lo conoce, le dé una muestra global del municipio. ¿Para ti cuál sería? Hombre, el paseo es un pueblecito muy pequeño, habéis dicho, ¿no? Es un entorno amurallado, diseñado, entrazado en el siglo XIII. Por lo tanto, la ventaja de Sajazarra es que se ha mantenido así, medieval, por así decirlo, salvo las salpicaduras de nuevos edificios que denominamos filoséricos, porque se corresponden a los años del boom económico de finales del XIX, motivado por la filosera, la pandemia de la filosera la vid. Pues aparte de eso, el entorno de la iglesia, insisto, es el que la mayoría de los viajeros que un poco se asombran, el pueblecito pequeño y gusta y demás, pero el entorno de la iglesia es preceptivo hacerlo en visita guiada y a través de la oficina de turismo. Esa es la joya de la corona del municipio, es lo que yo creo. ¿Cuál sería tu momento, tu rincón, tu instante en Sajazarra? Pues mira, salir de la población, ir a los viñedos y desde los viñedos mirar a Sajazarra, ver la perspectiva desde las viñas. Que además se ve el castillo, se ve el entorno de la ciudad. Es la mejor manera de apreciar lo que es Sajazarra. Una vez que la has recorrido, o sea, ahí hay 2 momentos, al llegar, que lo puedes ver desde los viñedos, o al salir. Yo aconsejo mejor casi al salir, después de recorrerlo, porque entonces se tiene una visión global y constante de lo que has vivido en esa localidad. Vamos terminando esta primera hora de programa. Ya sabéis, el tiempo en la tele es desgraciadamente oro y sobre todo pasa muy, muy rápido. Y lo estamos haciendo aquí en Negocios Televisión, en Movistar Plus, en Miradas Viajeras Magazine, cerrando esta primera hora con broche de oro, yéndonos a La Rioja, yéndonos a Sajazarra y haciéndolo con Luis Carlos Maave, que es el responsable de comunicación de la Asociación Cultural Samar de Sajazarra. Luis Carlos, para terminar, un momento, un instante de esos que te cultiva el alma y que guardas para siempre en el corazón. Probablemente en la Puerta del Arco, en el otoño riojano, la vista del pueblo de Cellorigo, bajo las rocas, con el fondo del viñedo con distintos colores, con el asombroso colorido que tiene en otoño cuando está tornando el color de las hojas. Esa visión no me canso de disfrutarla permanentemente cada día, literalmente, que salgo 2 o 3 veces, y especialmente en el otoño. No, de oro, es una comarca, no solamente se hace para la comarca, es especial. Broche de oro y de diamantes para cerrar esta escapada que nos ha llevado a La Rioja, que nos ha llevado a Sajazarra. Luis Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Felipe. Sí, perdona Fernando, me dejas una puntualización, porque efectivamente muy rápida, habéis mencionado Sajazarra como Sajira Sahara, Laguna de las Flores. Es posible, no lo negamos, pero nos pronunciamos más a favor de Saja Sahara, Saja la Vieja, Sahara en euskera.
Pues hecha la puntualización, nos la quedamos, nos la anotamos, que aquí nos gusta, como siempre, aprender de los que más sabéis. Pues sí. Felipe, ¿cómo cerramos esta escapada? Pues es que es muy complicado porque me ha pisado todas las ideas hablándome del arco y hablándome del viñedo. Venga. Pues mira, me paro ante el dragón. Sí, señor. Voy a ver otra vez al dragón, que me apetece mucho. Pues el dragón en el ayuntamiento, ¿verdad? Exactamente. Pues sí, señor. 2 momentos, 2 instantes. Uno en el arco, otro en el ayuntamiento con nuestros 2 grandes expertos, con Luis Cardo y con Felipe Alonso. Gracias a los 2. Y como siempre, gracias a vosotros. No os vayáis, nos vamos simplemente unos instantes a publicidad y regresamos en esa segunda hora en la que tenemos muchas cosas que contarte, muchas historias que narrarte. Nos vamos a ir a descubrir España, nos vamos a descubrir otro patrimonio de la humanidad, nos vamos a imaginar y, por supuesto, nos vamos a abrir ventana al mundo. Será en la segunda hora de Miradas Viajeras Magazine, aquí en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Continuar nuestro camino. Seguimos en Miradas Viajeras en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en el canal 125, e iniciamos nuestra segunda hora de programa. Tenemos muchos contenidos, muchas cosas que contarte y muchas historias que narrarte. Así que, sin más dilación, comenzamos. Nos vamos a descubrir un nuevo lugar del mundo. Vamos a abrir ventana al mundo. Nos vamos a ir a Roma. Un destino fascinante, un destino mágico, un destino de esos que merece la pena y al que siempre hay que volver. Uno de esos destinos a los que no podemos pensar que con tan solo ir una vez lo vamos a descubrir todo. Hoy vamos a adentrarnos en él un poquito y lo vamos a hacer de la mano de Diego Ruiz. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Un destino único, ¿eh? Único, y como bien dices, no se puede descubrir en 2-3 días. Vamos a estar una semana, vamos a estar incluso 2 semanas y nos va a quedar muchas cosas por descubrir y por conocer. Y no se puede descubrir en 15 minutos, como vamos a hacer hoy. Ni mucho menos. Por lo tanto, vamos a centrarnos en algunos puntos estratégicos, ¿sí?, en algunos de esos lugares maravillosos, los imprescindibles de Diego Ruiz, otro de nuestros tertulianos en Miradas Viajeras. Y lo vamos a hacer comenzando camino desde este mismo momento con este reportaje. Roma es de las ciudades europeas que consiguen atraer año tras año a millones de visitantes de todos los rincones del mundo. Es una de las cunas de la civilización clásica y gracias a ello tiene un patrimonio cultural tan extenso que en la ciudad eterna te encuentras con un yacimiento arqueológico, monumento o edificio capaz de quitarte el aliento a cada paso. La primera parada la haremos en la Fontana de Trevi, considerada una de las fuentes más hermosas del mundo. Fue construida en el siglo XVII por Nicola Salvi. Si quieres volver a la capital italiana, asegúrate de tirar una moneda. El Coliseo es otro de los imprescindibles. Este famoso anfiteatro ofreció al pueblo espectáculos de gladiadores, recreaciones de batallas épicas e incluso muestras de animales exóticos traídos de todas partes del mundo. Pasear por el interior de esta reliquia es viajar en el tiempo. Resulta difícil imaginar todo lo que ocurrió entre sus paredes y arcos a lo largo de los siglos. Otro de los imprescindibles es la Plaza Navona, una de las zonas más atractivas de Roma, donde se respira la esencia de la ciudad. Está rodeada por restaurantes y terrazas con un ambiente fantástico para tomarse un helado, un café o simplemente disfrutar de las vistas. En la plaza encontrarás 3 fuentes, la Fontana del Moro y la Fontana de Neptuno, ambas construidas por Giacomo della Porta, y la Fontana dei Quattro Fiumi, de Bernini. El barrio de Trastevere es una de las mejores zonas de la ciudad para comer, cenar o disfrutar de un tranquilo paseo. Está plagado de restaurantes tradicionales para saborear una buena pizza italiana, aunque también encontrarás locales más innovadores con ofertas gastronómicas diversas. Si estás buscando una zona verde, el Parque Villa Borghese es el lugar ideal. La naturaleza se entremezcla con la cultura romana en este idílico jardín. Allí
podrás admirar las obras de Caravaggio o Rafael. También encontrarás el reloj de agua de Pinicio. Otro de los elementos que te dejará con la boca abierta es el Panteón de Agripa, un templo con forma circular donde un óculo de grandes dimensiones hace que la luz natural ilumine toda la estancia. Se trata de uno de los monumentos mejor conservados de la época clásica. Terminaremos el recorrido volviendo al corazón de la ciudad, al Foro Romano, el lugar donde se desarrollaba la vida de la antigua Roma. Un viaje en el tiempo que culmina en el Palatino, la colina donde Rómulo, llevado por el remordimiento del asesinato de su hermano Remo, eligió como epicentro para establecer la ciudad. Roma es la ciudad de las 7 colinas, el origen de todo y un auténtico portento arquitectónico. Así es Roma, un escenario operístico hecho de historia, amor y piedra. Bueno, ya veis que es absolutamente fascinante. En tan solo unos minutos hemos intentado caminar despacio y poco a poco. Me vais a permitir también que en este momento presente a otro de nuestros tertulianos. Ya le conocéis, es uno de los habituales, es uno de los número uno del sector turístico que me acompaña en esta aventura, en este camino. Es Carlos Olmo, el director de Vagamundos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas, aquí feliz y contento de estar con vosotros y de estar también oyendo hablar de una de mis ciudades favoritas en el mundo. Roma. La ciudad eterna. Además es que tiene esa presencia, esa importancia, ese prestigio. Roma. Qué bonito queda, ¿eh? Roma lo tiene todo. La llaman la ciudad eterna por un motivo, ¿no? Y yo creo que es esa capacidad de reinventarse y reconstruirse y seguir tan bella como siempre. Y es una ciudad que fascina desde el primer momento. Y yo creo que, a pesar de que la ruta la hemos empezado por la Fontana de Trevi, podemos empezarla, si te parece, por el Vaticano, la plaza... Hombre. Que abraza, San Pedro, ¿no? Además de San Pedro, que abraza al visitante, que está diseñada con esas galerías de arcos, que abraza al visitante, abraza al peregrino y que es sin duda uno de los puntos desde donde podemos empezar este viaje. Me parece muy buena idea, me parece un buen lugar para comenzar. Como hemos dicho antes, Roma no es una ciudad que podamos descubrir en 15 minutos y muchísimo menos que podamos descubrir en un fin de semana. Por lo tanto, Diego, empezando ese camino por la plaza del Vaticano, que evidentemente no vale con estar allí. Estar allí y mirar hacia arriba, mirar hacia el Vaticano, mirar hacia San Pedro, es increíble. Esas columnas que te abrazan también, pero es que luego hay que entrar, hay que descubrir los museos vaticanos y dedicarles tiempo. Eso será en otro programa, porque ahora vamos a seguir un poquito nuestro camino por esta ciudad y lo vamos a hacer de la mano de Diego Ruiz, como decía antes, al que le quiero preguntar cuáles son tus imprescindibles después del Vaticano. ¿Dónde nos vamos? Pues mira, nos podemos ir muy cerquita y nos podemos ir al castillo de San Angelo y al puente de San Angelo. ¡Qué pasada! Actualmente es un museo en el que podemos ver estupendas exposiciones de arte y desde el cual podemos ver una de las fotografías que para mí son las más bonitas, ¿no? Que es ese puente de San Angelo al amanecer o incluso al atardecer. Sí, señor. Cuando menos gente hay. Vamos a intentar ir a esas horas y ver esos colores que salen del castillo, rojizos, amarillos. Ahí tenemos además una foto increíble con todos los ángeles de Bernini y al fondo el castillo. Sin duda es otro de los puntos imprescindibles para Roma, para mí. Romántica donde las haya. Romántica. Esta ciudad eterna donde las haya y además ciudad de luces. Precisamente en el castillo de San Angelo es muy importante entrar y dedicarle tiempo. Y ojo, no vayáis con la idea de hacer una visita de 1 hora. Al castillo de San Angelo hay que dedicarle al menos una mañana o una tarde completa. Hay que ir pasando por sus rampas que te van subiendo poco a poco, hasta arriba del todo, desde donde se tiene también una de las panorámicas más impresionantes de la ciudad eterna y además al atardecer espectacular, porque se ven todos los edificios iluminados y se vislumbra todos los puntos neurálgicos de los que estamos hablando y que nos está narrando Diego. Siguiente parada. Piazza Navona. Wow, nos adentramos al corazón de Roma. Sí, aquí señor. es uno de los puntos donde yo creo que se palpita y se siente más cómo es la vida en Roma, ¿no? Cómo es la vida ciudadana. Es una de las plazas, yo creo que con más vida de Roma. Tenemos esas 3 fuentes que hemos visto en el reportaje. Sí, tenemos una ruta estupenda de helados, del gelato romano, que como bien conoce Carlos. Y también podemos degustar otra de las especialidades, la trufa. La trufa
romana de chocolate y deleitarnos. Y yo creo que un planazo que podemos estar ahí, que yo propongo es sentarnos, comernos un helado, comernos una trufa y estar media horita, 40 minutos viendo cómo es la vida en la Piazza Navona, antiguamente una especie de circo, que tiene esa forma ovalada, eso era porque antiguamente era un circo romano. Bueno, pues un otro punto neurálgico para visitar la capital de Italia. Es un espacio muy amplio en el que poder pasear, en el que poder sentarse y sobre todo admirar una de las obras arquitectónicas para mí de más belleza que hay en la ciudad. Pero hablando de fuentes, comenzábamos el reportaje precisamente con una que acaba de verdad volverse a abrir, por fin fuera andamios, por fin la han limpiado, por fin de nuevo está reluciente. Es maravillosa la Fontana de Trevi, ¿eh? Además parece que le han echado colorante al agua, porque ahora mismo la podemos ver sin andamios y con el agua muy limpia, muy azul. Bonita. Es impresionante, es un sitio donde, al igual que en el Vaticano y en otros lados, te sientes pequeño, porque no te esperas que una fuente tan majestuosa, porque esa es la palabra, y ahora limpia, blanquecina, maravillosa, esté en un emplazamiento tan pequeñito. Entonces, bueno, ese es otro de los puntos en el que vamos a ver una estupenda recreación de Neptuno en su carroza de conchas tirado por varios hipocampos, representando el mar embravecido, el mar en calma, y Neptuno cogiendo las riendas y domando, ¿no? Bueno, otro de los puntos neurálgicos es que también vamos a ver la vida de Roma y vamos a tirar unas moneditas, a ver si volvemos, si nos enamoramos o nos podemos incluso hasta divorciar si estamos casados, ¿eh? Os voy a contar un pequeño secreto precisamente de esta maravillosa Fontana de Trevi. Justo debajo hay unas catacumbas que se pueden visitar, que no han estado abiertas al público y donde se puede apreciar mucho de lo que fue las raíces y la historia de esta ciudad. No las perdáis porque estamos acostumbrados a ir a las catacumbas cerca del Coliseo, también espectaculares, pero la Fontana de Trevi ofrece una imagen única que muy poca gente conoce. Así que anotároslo porque creo que es interesante ir. Carlos, un sitio imprescindible para ti. Ahora seguimos con Diego. Bueno, pues exactamente como ha comentado Diego, a mí la Piazza Navona me encanta especialmente porque, primero, yo tengo muchas referencias cinematográficas de Roma, es una de las ciudades que más bonita ha salido en el cine. Entonces hay una escena, por ejemplo, en Come, Reza, Ama, de Julia Roberts, tomándose un helado allí en la Piazza Navona. Cuando yo, la primera vez que fui a Roma, que además fui allí a aprender italiano, me senté en la Piazza Navona tomando un helado, las imágenes que venían a mi mente era pensar en las cuadrigas recorriendo ese circo 2-3 siglos antes y también acordándome de la famosa escena de Ben-Hur, que no es ahí, es en el Circo Máximo, del cual prácticamente solo quedan pocas ruinas. Pero sí, la imagen de estar ahí sentado en la Piazza Navona con un helado en la mano intentando saltar en el tiempo hacia atrás es una maravilla. Diego, muy cerquita de Piazza Navona tenemos la sinagoga, tenemos también la Plaza de España, de ahí nos podemos ir al Monumento Víctor Manuel, podemos ir al Coliseo. ¿Dónde me quieres llevar después de Piazza Navona? ¿Te parece que vayamos al Monumento de Víctor Manuel? Perfecto. El altar a la patria, a la unificación italiana. Increíblemente bonito. Es otro de los es más contemporáneo, evidentemente, que los puntos que hemos hablado antes, pero es impresionante la magnitud que tiene ese monumento. Destacan los mármoles blancos, destaca el cobre, el verdigris, ¿no?, de la estatua de Víctor Manuel, y encima, justo al lado, tenemos otro de los rincones por excelencia de Roma, los museos capitolinos y la genuina loba con Rómulo y Remo, ¿no?, amamantando. Esa foto que tenemos en la imagen de la loba amamantando a los dos hermanos, y desde ahí encima podemos ver todos los foros, que están muy cerquita. Tenemos el foro de Trajano, tenemos el arco de Trajano, tenemos la avenida de los emperadores con las estatuas de los emperadores, ¿no? Y tenemos también al lado los otros foros, ¿no?, el de César, el de Aurelio, el de Nerva. Es maravilloso, un sitio también imprescindible. Y desde ahí tenemos camino para ir a ver, por ejemplo, la Boca de la Verità. La Boca de la Verità. Hoy no es al Coliseo. Hoy no es al Coliseo, la Boca de la Verità, que tanta magia, ¿no?, tiene a su alrededor, en el que todo el mundo que pasa pone la mano, se hace la foto, y el Coliseo, el Gran Coliseo. Además, en esta zona a mí me gusta mucho, especialmente porque hay distintas formas de viajar, ¿no? Viajar a Roma es patearla, es andar, es deleitarte de todo lo que ofrece Roma, que es abrumador,
Pero aquí, justo en el centro, en el Arco del Tito, nos situamos en el Arco de Tito, Coliseo a nuestra izquierda, los foros a la derecha. Hay que cerrar los ojos y hay que viajar imaginando, porque Roma invita a eso, ¿no? A imaginar, a recrear cómo era la vida de entonces y a imaginarte pues, la gente entrando a los juegos del Coliseo, la gente entrando también muy cerquita, Circo Máximo, ¿no? Esa yo creo que es una también de la magia de Roma, ¿no? El poder, ese poder de imaginación que invita al viajero a recrear los grandes tiempos. Es una ciudad mágica, es una ciudad de leyendas, es una ciudad de historias, es una ciudad que ha marcado el devenir de la historia sin ninguna duda en el mundo entero y una ciudad que hoy queríamos presentarte un poquito piccolo. A Piccolo, pero Piccolo, ¿eh? A Piccolo, porque sin lugar a dudas podríamos estar las 3 horas, 4 horas, 5 horas de programa hablando de la ciudad de Roma. Os amenazo que volveremos con Roma y volveremos a Roma porque es una ciudad que no solamente lo tiene todo, que es una ciudad que enamora y que es una ciudad que además sus pequeños rincones, sus plazas, sus callejuelas, es que son impresionantes, Carlos. ¿Algún recuerdo, alguna emoción, otra historia que nos quieras contar de esta ciudad eterna? Bueno, pues haciendo referencia a lo que mencionabais de la boca de la verità, la boca de la verdad, también es una imagen muy cinematográfica para mí de la película que mejor ha mostrado Roma, en blanco y negro, porque es un clásico, pero que a los televidentes que no lo hayan visto les recomiendo por favor que vean Vacaciones en Roma con Audrey Hepburn y Gregory Peck, porque es una de las películas más emblemáticas sobre Roma, en una Vespa los dos recorriendo la ciudad y hay una escena muy bonita, que no vamos a desvelar, en la boca de la verità. Desde luego, es que es un escenario de película, Diego. ¿Algún otro sitio? Venga, algún otro sitio con el que nos quieras sorprender y terminar. Pues mira, podemos... Déjanos ese sabor de boca para volver. Pues yo creo que hay muchos sitios, pero me voy a quedar con uno. En la Piazza del Popolo podemos acceder a Villa Borghese, que es el parque que está en la parte superior, y allí, entre escaleras de mármoles y estatuas de mármoles, vamos a llegar a un mirador maravilloso. Entonces, en el que vamos a ver la Plaza del Popolo, el obelisco y al fondo la cupulona, ¿no? La cúpula del Vaticano. Entonces yo me quedo con esa imagen. Cuando ya está cayendo la tarde, cuando ya el sol se está poniendo, se empiezan a encender las luces de las casas, se empieza a encender la luz de las calles de Roma y el cielo se vuelve rojo, ahí es el perfecto momento para terminar una velada en Roma. Yo creo que es maravillosa. ¿Cómo no vas a volver? Y por supuesto disfrutar de su gastronomía, disfrutar de sus paseos por el río, que también es muy interesante, coger uno de los barquitos que te va llevando por toda la ribera del río y te va llevando haciendo diferentes paradas en lugares emblemáticos. Ver Roma desde el río también de verdad merece muchísimo la pena. Diego Ruiz, muchísimas gracias. ¿De ya? Ha sido una experiencia única. Muy rápida, tenemos que volver a hablar de Roma. ¿Dónde vas a ir después? Acabas de volver de Roma, ¿dónde te vas a ir a contarnos cosas? Bueno, pues una de las opciones que tengo es Oporto, otra es Escocia, veremos. Bueno, pues venga, vamos a emplazarte. Ya sabes que te recojo el guante Oporto, Escocia o cualquier sitio maravilloso. También, bueno, que también vale, ¿no? Contaremos cosas bonitas y viajes bonitos. Pues Diego Ruiz, otro de los tertulianos de Miradas Viajeras, que hoy nos ha traído una de esas ciudades a las que me encanta llevarte, a las que me gustaría llevarte, con las que quiero agasajarte y quiero demostrarte que este programa lo tiene absolutamente todo. Roma, ventana al mundo. Así iniciamos esta segunda hora, así iniciamos esta nueva etapa de Miradas Viajeras, así iniciamos nuestra ventana al mundo. Ha sido Roma, por Diego Ruiz. Seguimos camino, seguimos itinerario, aquí, en Movistar Plus, en Miradas Viajeras. Vamos a seguir nuestro camino. Así de frenética es la tele, así de poco tiempo tenemos. Vamos a tener que pedir mucho más porque se nos quedan muchas cosas en el tintero de todo aquello que os contamos. Pero bueno, es poneros algunas pistas para que sigáis elaborando ese libro de viajes con el que queremos agasajaros, con el que queremos contaros muchas historias para que luego elijáis dónde queráis ir. Es el momento de irnos a descubrir un nuevo patrimonio de la humanidad.
Construida en el siglo XVI sobre las ruinas de Tenochtitlán, la antigua capital azteca, la Ciudad de México, es ahora una de las ciudades más grandes y densamente pobladas del mundo. Tiene 5 templos aztecas, una catedral, la más grande del continente, y algunos hermosos edificios públicos de los siglos XIX y XX, como el Palacio de las Bellas Artes. Xochimilco se encuentra a 28 kilómetros al sur de la Ciudad de México. Con su red de canales e islas artificiales, da testimonio de los esfuerzos del pueblo azteca por construir un hábitat de calidad en medio de un entorno desfavorable. Desde el siglo XIV al XIX, Tenochtitlán y posteriormente la Ciudad de México ejercieron una influencia decisiva en el desarrollo de la arquitectura y las artes, primero en el Imperio Azteca y luego en la Nueva España. El conjunto monumental del Templo Mayor es el testimonio excepcional de los cultos de una civilización extinta, mientras que la Catedral y el Palacio de Bellas Artes son ejemplos de arquitectura colonial de finales del siglo XIX. La capital de Nueva España, caracterizada por su trazado de tablero de ajedrez, el espaciamiento regular de sus plazas y calles y el esplendor de su arquitectura religiosa, es un excelente ejemplo de la colonización española en América. Sus características estructuras urbanas y rurales, construidas desde el siglo XVII y durante el periodo colonial, se han conservado de manera excepcional. Sorprendente y, desde luego, mimético. Es otro nuevo patrimonio de la humanidad que nos trae uno de los grandes expertos en esta materia en nuestro país y en Europa. Es Carlos Olmo. Ya le conocéis, nos va descubriendo desde que comenzamos la temporada de Miradas Viajeras cada uno de estos lugares. Hoy, muy especial, además te veo acorde con esa camisa que nos evoca precisamente México. Pues sí, México es uno de mis países preferidos en el mundo. De hecho, es el primer viaje largo que hice desde el comienzo de la pandemia. Regresé a finales de noviembre del año pasado y bueno, pues hoy estreno esta camisa que me regaló mi pareja, pues para hablar de Ciudad de México y Xochimilco, porque es un patrimonio de la humanidad que tiene, se puede decir, casi un 3 en 1, porque por un lado Xochimilco no tiene nada que ver con la historia colonial de la ciudad, pero sí que nos habla de la historia previa de Ciudad de México. Y una de las cosas que a uno le deja apabullado cuando visita esa maravillosa Plaza del Zócalo o Plaza de la Constitución, que es el nombre oficial de ahora, y de esa catedral, que es la más grande de América, que tardó en terminarse 250 años, pero es que justo al lado están las ruinas del Templo Mayor de los aztecas, con lo cual, bueno, pues digamos, conviven ahí las piedras de la época colonial y de la cultura previa azteca. A tan solo 28 kilómetros de la capital, a tan solo 28 kilómetros de Ciudad de México, y podemos encontrar 5 templos aztecas. Luego podemos contemplar también una catedral, la más grande del continente, y además edificaciones de los siglos XVIII y XIX. Vaya amalgama de estilos, de construcciones y de reminiscencias históricas. Sí, bueno, Ciudad de México, sin ninguna duda, es una ciudad apabullante. Eso está claro, porque es una de las ciudades más densamente pobladas de América. En todos los sentidos es enorme, inmensa. Y bueno, el remanso de paz lo encuentras en Xochimilco, ¿no? Porque vas allí, te metes en esas barcazas maravillosamente engalanadas de colores, con músicos ahí cantando corridos. Bueno, es uno de los lugares de escape de Ciudad de México que principalmente van los mexicanos. O sea, es un lugar turístico, pero donde más gente ves es mexicana, porque es un remanso de paz a solo, pues eso, 28 kilómetros. Porque, bueno, en el centro, como decíamos, miras a un lado, miras al otro y encuentras pues auténticas maravillas. En el caso, por ejemplo, de la catedral, pues se empezó a construir al poco de que llegáramos los españoles a Ciudad de México, pero no se terminó, fíjate, hasta 1813, cuando ya, digamos, el proceso de independencia de México ya había comenzado.
y que no se culminó hasta 1821, pero fue en 1813 que se terminó la fachada de la catedral, que yo siempre digo que es una catedral muy diferente de las habituales que conocemos en Latinoamérica, porque tiene esa fachada propia de la catedral, con sus campanarios, sus torres, pero luego que a la derecha ves otro edificio, lo que parece otro edificio, pero que es el sagrario de la catedral, ¿no? Entonces es algo muy especial y muy emblemático de la ciudad. Pero es que luego tiene muchos otros lugares, incluso algunos posteriores a la independencia, porque por ejemplo el Palacio de Bellas Artes, que para mí como edificio moderno de poco más de un siglo es el más bonito de toda la ciudad, pues es una auténtica maravilla, es del siglo XIX. Entonces, en este patrimonio de la humanidad podemos ver, pues se puede decir, 6-7 siglos. Comenzó con el Imperio Azteca y terminó, pues eso, con edificios de finales del siglo XIX. Precisamente entre el siglo XIV y el XIX, corrígeme si me equivoco, entre el XIV y el XIX marcó la esencia de la arquitectura y del arte tanto del Imperio Azteca como también de la Nueva España. Sí, correcto. O sea, estamos hablando de que Hernán Cortés llegó allí en 1520 y bueno, a partir de ahí, pues obviamente se empieza un proceso de colonización que acaba convirtiendo la antigua capital del Imperio Azteca en la capital del Imperio Español, de Nueva España, ¿no? que se llamó. Entonces, bueno, por un lado, como en todas las colonizaciones, se construye y se edifica piedra sobre piedra, y es luego cuando empiezas a abrir zanjas y empiezas a hacer excavaciones que descubres que hay otro mundo enorme, como es el caso de las edificaciones de al lado de la Plaza del Zócalo, del Templo Mayor, que además, como Ciudad de México es una ciudad que sísmicamente es muy activa, ya ha tenido varios terremotos importantes en su historia, pues muchas veces también esos terremotos provocan que los antiguos cimientos, que las antiguas ruinas aztecas a veces florezcan como consecuencia de esa desgracia que son los terremotos. Para los que no lo conozcáis y deseéis hacerlo, es un lugar cuyo entramado urbanístico está diseñado como un tablero de ajedrez absolutamente perfecto, que ya supuso evidentemente un ejemplo de urbanismo para todo el mundo y que determinó, por supuesto, también la cultura de las Américas. Pero a mí me gustaría que ahí me cuentes ese lugar casi secreto que para ti siempre encuentras en cualquier patrimonio de la humanidad que visitas. Bueno, pues yo siempre que voy a Ciudad de México me alojo en pleno centro, o como a 50 metros del Zócalo. Y bueno, aunque pienses, bueno, estamos hablando de patrimonio, pero es que yo creo que el patrimonio va ineludiblemente unido a las personas. Son las gentes de ese país, en este caso de esta ciudad, la que con el tiempo han ido creando, pues, esos rincones mágicos, ¿no? Entonces, a mí algo que me fascina de Ciudad de México es su gastronomía. Y entonces hay lugares que tú llegas y te encuentras una taquería, algo totalmente casero, algo totalmente artesanal. Te tomas allí tus tacos por unos pocos pesos, a veces unos precios ridículos, y de repente estás ahí disfrutando de una vista por la que mucha gente pagaría muchísimo dinero, ¿no? Entonces, México también es un referente en alta gastronomía, pero a mí personalmente yo le diría a nuestros televidentes que vayan al centro de Ciudad de México, que vayan a todo ese dédalo de calles cuadriculadas alrededor del Zócalo, pero cuando digo alrededor me refiero a 1 kilómetro alrededor, porque no hay una esquina que no tenga su atractivo, que no tenga su edificio del siglo XVIII, del siglo XIX, y eso, encuentres ahí una taquería, te tomes tu taco en la calle, porque ahí estás mezclando lo mejor de las dos culturas, la cultura gastronómica mexicana, que es una cultura muy de raíces, con muchos productos auténticamente mexicanos, esos nopales, esos cactus que son absolutamente deliciosos, o pues una cochinita pibil, y tomándote ese taco, viendo un edificio pues como el Palacio de Bellas Artes, es que babeas literalmente por las dos razones. Oye, Carlos, quizás el conjunto monumental del Templo Mayor es el lugar más emblemático de este patrimonio de la humanidad. Sin ninguna duda. De hecho, por suerte,
hay planos bastante fidedignos de cuando llegamos allí y estaban en pleno funcionamiento. Estamos hablando de que bueno, pues era una cultura muy desarrollada, la azteca, una cultura floreciente. Ciudad de México era su capital, Tenochtitlan es el nombre en azteca, y nosotros sobre esos templos, esos restos aztecas, pues bueno, construimos catedral, Palacio de Gobernación, Palacio de Justicia, bueno, pues todas las estructuras del gobierno colonial, ¿no? Pero es un contraste fascinante el de mirar a un lado y ver la catedral y mirar a otro y ver las ruinas del Templo Mayor. Y cuando uno indaga un poco en la historia y ve pues, esos mapas, te das cuenta de que a nivel arquitectónico, sin ninguna duda, estaban muy arriba. Sabían construir auténticas maravillas. Carlos, vamos terminando, pero ya sabes que a mí me gusta siempre preguntarte esa emoción, esa postal, ese recuerdo más íntimo que te trajiste de allí, que hoy perdura todavía en tu memoria. Pues mira, Xochimilco los fines de semana está absolutamente lleno, petado de gente y bueno, paz y relax no lo vas a encontrar. Yo he ido tanto en fin de semana como entre semana y entre semana es mucho más relajado, entonces ir en una barquita navegando tranquilamente con esos remos largos que tienen por esos canales y pensar que son artificiales, que eso los construyeron los aztecas para encauzar el agua y para crear un hábitat, un entorno de vida de calidad. Eso que tanto hoy buscamos y nos hace falta, ellos ya hace 600 años lo desarrollaron. Entonces a mí siempre me fascina cuando estoy en un lugar que tiene tantos siglos de historia e intento pensar cómo era que navegaban y cómo era que vivían en ese sitio los aztecas hace 500, 600 años. Patrimonios de la humanidad. Hoy nos hemos ido hasta Ciudad de México, nos hemos ido a Xochimilco y lo hemos hecho como siempre con el número 1 en esta materia, con Carlos Olmo, el director de Vagamundos, tertuliano de esta casa, buen amigo y gran viajero y escritor. Continuamos nuestro camino, porque tenemos que seguir, porque tenemos todavía muchas cosas que contarte, porque estamos en Miradas Viajeras y estamos narrándote historias como nos gusta hacer a nosotros. Así que, si me dejáis, vamos a ir escribiéndote un nuevo relato. Nos vamos a otra ciudad, nos vamos a descubrir España, otra de las nuevas secciones de este nuevo Miradas Viajeras en Movistar Plus, en Negocios Televisión. Para esos más de 2 millones de espectadores que tenemos, nos vamos a descubrir España, nos vamos a Logroño. Con 2 invitados de excepción. Hoy nos van a acompañar para descubrir esta ciudad mágica, esta ciudad maravillosa, esta ciudad que me encanta tanto visitar, a la que suelo ir habitualmente y en la que siempre encuentro un lugar diferente en cualquiera de los 365 días del año. Me voy a ir a visitar Logroño con Manel Antolí. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola Fernando, encantado de estar aquí con vosotros y de poder hablaros de esta ciudad que es fantástica y es relativamente poco conocida, o sea que vamos a intentar que la conozca más gente y que se anime a visitarla. Y también dejadme que presente a otra tertuliana, buena amiga y además una persona excepcional que nos ha acompañado ya en Miradas Viajeras en alguna ocasión y que también quiero que hoy nos acompañe a dar una vueltecilla por esta Etnópolis, por esta ciudad maravillosa. Es Esmeralda Campos, la concejala de turismo de Logroño. ¿Qué tal? Muy buenos días, pues encantada de estar una vez más contigo y tener la oportunidad, como dice Manel, de contaros nuestra ciudad para que vengáis a visitarnos. Oye, pues dejadme que dé paso a una historia, a un relato que queremos contar a esos más de 2 millones de telespectadores que tenemos y después vuelvo con nuestros invitados para descubriros algunos rincones, para haceros partícipe de una ciudad maravillosa, de uno de esos rincones del mundo que tenéis que agendar para visitar en este año 2022. Un impresionante puente de piedra sobre el Ebro es la más majestuosa pasarela de entrada a Logroño.
la misma por la que en la Edad Media transitaban los peregrinos que hacían parada y fonda allí, camino de Santiago. De ello dan fe las vieiras o conchas del peregrino que salpican la empedrada Rúa Vieja, transportando al viajero de hoy al pasado, al mismísimo medievo. Así de fascinante y cautivador es el casco antiguo de la capital riojana, que destila inconfundible aroma de buen vino, el de una de las más prestigiosas denominaciones de origen de España y del mundo. El corazón logroñés palpita en la plaza del mercado, donde se alza altiva la concatedral de Santa María la Redonda, con sus 2 imponentes torres gemelas, y a su lado, la porticada calle Portales, inmortalizada en el cine por Juan Antonio Bardem en la película Calle Mayor. Brujulear por el casco viejo lleva inevitablemente hacia la senda de los elefantes. ¿Un safari? No, ni mucho menos. Supone un recorrido tasca a tasca, principalmente por las calles Laurel y San Juan, tomando pinchos y vinos hasta alcanzar, metafóricamente, auténticas trompas, con la bendición siempre del Santo Apóstol. Pero más allá de su histórico pasado, Logroño ha dado el salto a la modernidad, con edificios como el nuevo ayuntamiento, diseñado por Moneo, la futurista estación de tren, estrenada hace una década, o el puente de Sagasta, en forma de arco iluminado. Al caer la tarde, nada como regresar al puente de piedra para admirar un mágico atardecer, el de sus 7 arcos reflejados en las aguas del Ebro. Una imagen ya imborrable en nuestros ojos y en nuestros corazones. Santiago, Camino de Santiago, la calle Laurel, o cualquiera de sus edificios, o ese puente de entrada a la ciudad. Son rincones, son lugares maravillosos que hay que descubrir poco a poco y paso a paso. Pero es que además Logroño es una ciudad que se ha reinventado, es una ciudad que mantiene su esencia y todo su sabor, y al mismo tiempo es una ciudad innovadora y moderna, que sabe, desde luego, agasajar al viajero, que es hospitalaria y que te muestra lo mejor de sí misma en la gastronomía, en sus calles, en sus bodegas o en su deporte y naturaleza. De todo ello quiero hablar con Esmeralda y con Manel Antolín. Esmeralda, recupero la conexión contigo y claro, viendo estas imágenes, ya te lo dije en Fitur, me apetece tanto volver. Pues esa es la idea, que te apetezca a ti, que le apetezca a todo el mundo. Como bien has dicho, que me ha gustado mucho el vídeo y tu intervención, somos una ciudad hospitalaria. El logroñés lleva en el ADN recibir al viajero. Y en estos tiempos que corren, pues lo que la gente necesita es una ciudad amable como Logroño, repleta de actividad cultural, repleta de una oferta gastronómica maravillosa que mezcla pues la calle más feliz de España, que es la calle de Laurel, con estrellas Michelin y con gastronomía que se está haciendo de verdad puntera. Así que, pues como siempre decimos, Fernando, la gente que nos venga, quien nos conozca, repite, y el que no, pues que venga a visitarnos. La verdad que además es cualquier época del año es bonita para venir a Logroño a vernos. Visitaros también porque además de todo el rico patrimonio arquitectónico, cultural y patrimonial que tenéis, evidentemente Logroño también ofrece algo que a mí me gusta muchísimo, esa nueva asociación de bodegueros que reúne, creo que son 9 bodegas, creo recordar, y que ofrecen, sin lugar a duda, un plan para cada día del año, pero también un plan si te apetece ir en familia, con niños, si te apetece ir con amigos, si te apetece ir en pareja, ahora que estamos, nada, a tan solo horas de San Valentín, o si queremos disfrutar con nuestros mayores. Pues sí, la verdad es que Logroño es un privilegio como municipio porque tiene dentro de su término municipal 8 bodegas que conforman la Asociación de Bodegas de Logroño. Cada una de ellas es singular, ellas han sido generosas y han aunado sus esfuerzos al conformar la asociación, pero son bodegas irrepetibles, algunas de ellas centenarias. Y luego tienen proyectos enoturísticos totalmente compatibles entre ellas. Decías, hay planes, desde planes familiares a planes en pareja. Estoy hablando de bodegas como Campo Viejo, Olarra, Marqués de Murrieta, Marqués de Vargas, o sea, cada una singular, son bodegas que enamoran por el proyecto que tienen. Propuesta de golf y vino.
Sí, es un producto que nos encanta porque a pocos kilómetros del centro de Logroño tenemos un campo de golf municipal maravilloso. Cualquiera que viene a jugar siempre nos dice que les sorprende la calidad del campo y la cercanía, sobre todo con la ciudad. Y es un turismo que nos encanta porque al final puedes venir a disfrutar del campo, jugar aquí. Tenemos una asociación de golf que se llama Golf y Vino, en el que puedes jugar en otros campos de alrededor. Y luego disfrutar de nuestra ciudad, pasar una tarde de compras y terminar cenando en la calle Laurel. Yo tomando unos vinos y luego atizándole a la bola en el hoyo 1, porque en el tee de salida del hoyo 1, porque es difícil, es difícil coger el driver y una pelotita así con 3 copas de vino, mal vamos. Pero bueno, es un gran producto, es una propuesta increíble. Manel, y la calle Laurel, como no podía ser de otra manera, uno de esos lugares emblemáticos para descubrir y sentir el alma de esta ciudad, porque ahí se dan cita todo el mundo, el viajero que se convierte desde luego en huésped y el logroñés que se convierte en anfitrión, y luego además la gastronomía, el vino, las raíces, la cultura, la historia de esta ciudad, todo en una calle. Pues sí, imagínate, Fernando. Entrar por un lugar mágico como es el Puente de Piedra, seguir por la Rúa Vieja, ese camino por el que desfilaban los peregrinos, y encaminarnos hacia la senda de los elefantes, yo creo que es un ritual que todo viajero que vaya a conocer Logroño debe realizar. Además, tenemos ese contraste entre las grandes tascas de toda la vida, como el blanco y negro, esa tasca centenaria, y con proyectos nuevos de cocina innovadora de tapas. Estamos hablando de lugares como el Gastrobar Tondeluna, nada menos que con Francis Paniego, que es uno de los estrellas Michelin que puede presumir la Rioja. Realmente a mí lo que me fascina de Logroño es esa dualidad entre lo antiguo y lo moderno, entre Edad Media y siglo XXI. A ir al Parque del Espolón, por cierto, que no lo hemos mencionado todavía, y dejarme llevar. Da igual la época del año, de verdad, da igual, porque pasear por allí es fascinante, es un momento único en el que te reencuentras contigo mismo, te reencuentras con la ciudad y tienes tal sensación, tales emociones que de verdad muchas veces son indescriptibles, pero son las que de verdad luego se te quedan grabadas en el alma y te hacen siempre regresar a un lugar. Y en este caso, el Parque del Espolón, sin lugar a dudas, también casi te obliga a volver a Logroño. Claro, aderezado con todas esas bodegas que nos estaba contando la concejala de turismo, y también, obviamente, la experiencia en la calle San Juan, en la calle Laurel, o después de un paseo por la ciudad, que hay muchas cosas que ver. Carlos, una ciudad maravillosa, ¿eh? Sí, ahora que Manel mencionaba el Tondeluna, me vinieron recuerdos muy frescos de cuando conocí a Francis Paniego hace más de 30 años en su pueblo natal de Ezcaray, donde se formó como cocinero para luego salir al mundo, pero manteniéndose en su tierra. Y ese lugar tan maravilloso en esa plaza porticada donde se da una gastronomía atada a la tierra de raíces, pero con una creatividad maravillosa. Para mí es la esencia de La Rioja, una tierra tradicional, unas bodegas y vinos tradicionales, pero con una gran creatividad. La verdad es que me ha encantado esa expresión de atada a la tierra. Qué bonito, atada a las tradiciones. Esmeralda, atada a un sentimiento muy íntimo que tenéis todos los logroñeses, primero, de amar vuestra ciudad como no he visto en muchos sitios, pero sobre todo de presumir de ella y, ojo, de compartirla. Es decir, cada vez que llegas a Logroño y paseas por las calles y tienes la oportunidad de hablar con los logroñeses, te envuelven, te acogen, te muestran, te llevan y te dan recomendaciones. Eso no lo hay en muchos sitios, ¿eh? Eso es hospitalidad. Pues sí, te lo decía antes, que el logroñés lo lleva en el ADN, y ser Camino de Santiago también acoge tiene esta connotación de hospitalidad en el ciudadano, y es verdad que somos
mejores prescriptores. El logroñés está muy orgulloso de su ciudad, la conoce muy bien y le encanta contarla. Vas por la calle y lo que tú dices, pues ves como la gente, ves un mapa y te paras, preguntas, acompañas al turista, y eso es un orgullo de ciudad, la verdad. El poder saber que acoges a todo aquel que pasa por la ciudad. La gente nos lo dice, que eso genera las ganas de repetir y de volver, porque patrimonio, es verdad que somos un país muy rico en patrimonio, todos tenemos patrimonio, tenemos actividad cultural, pero ese puntito que tiene el logroñés de acogedor no es fácil encontrarlo en otros sitios. Efectivamente, qué inteligente esa cuestión, porque al final siempre digo que en España todos los lugares tienen patrimonio, tienen arquitectura, tienen cultura, tienen gastronomía, tienen naturaleza, se puede hacer deporte, pero cada uno de ellos tiene algo muy especial que les diferencia de todos los demás. Eso es precisamente lo que hay que buscar en cada uno de los lugares, en el sector turístico, esa diferenciación que te convierte en único. Y en Logroño, evidentemente, sus gentes y la hospitalidad tienen mucho que decir y mucho que ver. Concejala, muy rápidamente, pregunta rápida, contestación todavía más rápida. Ya sabes que me gusta siempre ir al alma. Ya me conoces, ya te lo he preguntado en algunas ocasiones. Ese lugar mágico para descubrir Logroño para ti. El Parque del Ebro, que a veces es un gran desconocido y es un paseo fantástico, tanto si vienes en familia como en pareja como en amigos, pasear por la ribera del Ebro. Yo con nuestros mayores. Pues con nuestros mayores yo iría a la calle Portales y terminaría en el Espolón, sentado en el punto de lectura que hemos abierto en la Rosaleda, pudiendo tanto leer un libro como prensa diaria. Logroño en pareja, ahora que tenemos San Valentín el lunes. Pues Logroño en pareja es visitar sus bodegas, que tienen además planes específicos para este día. En cualquiera de ellas seguro que será un plan estupendo. Logroño con amigos. Pues Logroño con amigos me iría al campo de golf a jugar y luego a cenar y a tomarnos una copa. ¿Y Logroño con los más pequeños de la casa? Pues en la Casa de las Ciencias, por supuesto, que tiene una programación fantástica. En este momento hay una exposición de arte rupestre adaptada también para los más pequeños de la casa. Carlos, un Logroño especial para el director de Vagamundos. Pues recorrer sus tabernas más tradicionales, más clásicas, la calle Laurel, por supuesto, pero es que, bueno, a veces hay que salir a las calles laterales, que también hay lugares con muchísimo encanto y con muchísima tradición. Manel, un Logroño súper especial para ti. Te voy a decir dos sitios, uno especial para mí y luego uno para las familias con niños. Venga. Uno especial para mí sería ponerme en diagonal en la plaza del mercado, ponerme en diagonal a la concatedral y ver cómo va cayendo el sol y ver cómo se va iluminando la concatedral y la calle Portales. Y para los niños un lugar muy especial, la Plaza de Santiago, que es conocida como la Plaza del Juego de la Oca, y allí encontraréis en el suelo el Juego de la Oca, pero con motivos jacobeos, con obstáculos, con paisajes. Es una manera de integrar diversión, juegos, familia y algo tan histórico como el Camino de Santiago. Oye, dejadme que le pregunte a Esmeralda, la concejala de Turismo de Logroño. Para los que conocemos bien la ciudad, pregunta difícil, un lugar para redescubrirla, un lugar de esos únicos, especiales, nuevos, con el que sorprendernos a los que solemos ir y creemos que ya tenemos la ciudad muy vista. Pues mira, lo inauguró Su Majestad el Rey Felipe VI, la nueva exposición que hay en el espacio Lagares y en el Calado de San Gregorio, que nunca se había podido visitar, con lo cual creo que no lo conoces. Es una exposición sobre el Camino de Santiago y el vino. Esa vinculación que decíamos antes que tiene la calle Rúa Vieja, que es el origen del vino en Logroño, con todos sus calados. Así que te invito a ti y a todos a que cuando vengáis a Logroño visitéis el espacio Lagares y el Calado de San Gregorio. Oye, Esmeralda, voy terminando, pero no quiero hacerlo sin preguntarte por algo que me fascina, que he conocido en Fitur, que lo hemos hablado y que a mí me resume lo que es la ciudad. Ese término acuñado que lleváis por bandera, enópolis.
Sí, la Enópolis, que es la esencia de Logroño. Logroño es una ciudad que vive por y para el vino, pero que aúna además otras inquietudes que están en la ciudad vivas, como decíamos, el patrimonio, la cultura, la tecnología, la empresa, y ser un destino turístico de calidad y a su vez inteligente y sostenible. Eso es nuestra Enópolis. Siempre decimos, no tenemos que crear nada porque Logroño ya lo tiene, sino que simplemente es darlo a conocer a todos aquellos turistas que todavía no han tenido la oportunidad de conocer Logroño y venir a visitar nuestra Enópolis. Ya sabes que me apetece mucho ir a visitarla, pero sobre todo me gustaría mucho ir a contarla. Sabes que lo tenemos pendiente, así que hagámoslo, porque realmente merece la pena. Y para esos más de 2 millones de telespectadores, Miradas Viajeras tiene que estar allí contando en directo todo lo que tenéis y todo lo que sois. Esmeralda Campos, concejala de Turismo de Logroño, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias. Gracias a ti por la oportunidad y un placer, como siempre, hablar contigo. Manel Antolí, un último sentimiento, un último recuerdo. Mira, un último recuerdo, hacer un maravilloso traveling emocional entrando por un puente del siglo XVII, el puente de piedra, y saliendo por uno del siglo XXI, el cuarto puente, el puente de Sagasta. ¿No es fascinante esta maravillosa Logroño? Me parece alucinante, sí señor. Gracias, Manel. Fantástico trabajo. Carlos Olmo, un último recuerdo. Bueno, el Camino de Santiago, como bien sabes, lo llevo muy en el corazón y bueno, pues coincido con la concejala en que la hospitalidad en Logroño viene marcada por la historia del Camino de Santiago, sin ninguna duda, y los peregrinos allí recargan las pilas, recargan el cuerpo y ya sales de Logroño y ya te parece que Santiago está al lado. Pues llegados a este punto, vamos a cerrar los ojos y nos vamos a trasladar a otro de esos lugares mágicos que nos regala España. Vamos a pensar despacio, siempre poniendo la mirada en esos lugares mágicos e identitarios que la península ibérica va escondiendo celosa y te va regalando cuando coges el coche y serpenteas por sus carreteras. Vamos a descubriros, para terminar esta primera hora, un nuevo pueblo, uno de esos destinos que hay que vivir intensamente, poco a poco y paso a paso. Es tiempo de imaginar. Imagina asentado en lo alto de una colina, dominando una hoz del río Guadalete, un pueblo puerta de entrada a la ruta por los pueblos blancos, una fortaleza entre fortalezas. Imagina estrechísimas y empinadas calles llenas de recuerdos de cuando reinaban los musulmanes y de aquel olvidado reino de Taifa que marcó su arquitectura. Imagina la puerta de entrada a una variedad paisajística interminable, su gran lago, las vistas de su campiña, la perspectiva infinita de la Sierra de Cádiz. Imagina también casas blancas, flores de colores, arcos y un casco antiguo, declarado conjunto histórico, donde se conservan joyas monumentales como el Castillo de los Duques, la Puerta de Matrera y los restos del recinto amurallado. Imagina iglesias, palacios y conventos creados durante la pujante época cristiana, sin dejar de ver esas casas blancas, siempre dominando el horizonte andaluz. Imagina un olor a historia, tradición, gastronomía, patrimonio y recuerdos que empapa toda la ciudad.
Imagina un balcón privilegiado, una espectacular peña de 100 metros de altura y casi 1 kilómetro de longitud. La Peña de Arcos. Imagina también un lago donde combinar descanso en familia con deportes de aventura y poder practicar paddle surf, kayak, vela, paseos en barca y esquí acuático. Imagina disfrutar ese lago en pleno paraje natural de la cola del pantano, rodeado de naturaleza y tranquilidad, con una espectacular fauna y un observatorio para avistar las aves acuáticas residentes y migratorias. Imagina tajos y cortados, senderos y rutas interminables, explorar rincones mágicos donde disfrutar de la naturaleza más auténtica. Pues ya no imagines más y prepara una escapada a Arcos de la Frontera, en Cádiz. Pues el fin de semana os contaremos muchas más historias, os contaremos más relatos, os llevaremos a más lugares y tendremos más entrevistados. Abriremos ventana al mundo, descubriremos España, tendremos otro patrimonio de la humanidad, tendremos también los planes con Paloma Marín, pero también estaremos hablando de escapadas, descubriremos un nuevo pueblo, hablaremos de debate y sobre todo de las noticias del sector. Volverá a ser en Miradas Viajeras, en Movistar Plus, en Negocios Televisión, en el canal 125, para esos más de 2 millones de espectadores que nos seguís. Seguiremos aquí un fin de semana más contigo. Miradas Viajeras Magazine.